Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 42 de la segunda temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos todos de nuevo a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Programa número 42, afrontamos ya la recta final de este mes de junio y un programa pues en el que hay mucho que comentar, un programa que va a servir de previa para el UFC 317 de este fin de semana, en el que Ilia Topuria y Charles Oliveira se enfrentarán por el cinturón del peso ligero de la UFC y también pues Alexandre Pantoja defenderá su cinturón del peso mosca frente a Kai Kara-France. Una semana en la que va a haber que comentar varias cosas importantes, varias noticias de prácticamente última hora que se han producido en estas últimas horas, valga la redundancia. Tengo que comentarlas, es que no se me olvida. Y un programa en el que también vamos a realizar el análisis de los últimos eventos de artes marciales mixtas, también la previa un poquito por encima de lo que va a realizarse en este fin de semana, en el que va a haber también participación española más allá de la presencia de Ilia en este evento UFC 317. Un programa en el que incluso llegué a pensar dividirlo en dos, es decir, hacer un poquito lo que es la previa de UFC 317, realizar lo que es habitual en este programa, el análisis de los eventos anteriores, pero dejar la previa ya del enfrentamiento entre Topuria y Oliveira pues para un programa aparte. Creo que en este caso iba en detrimento un poquito de lo que es el ritmo del programa, no hay necesidad ninguna, por lo tanto al final de este programa lo voy a marcar con una marquita de tiempo, sobre todo si me estáis viendo en YouTube, vais a poder ir directamente, si es lo que os interesa, pues a escuchar la previa y mi predicción de cómo creo que va a ser el Ilia Topuria frente a Charles do Bronx Oliveira. Lo primero de todo, como es habitual en este programa, en este formato, ya me conocéis seguro muchos de vosotros, vamos a empezar realizando un poquito un repaso de lo que ha sido esta última semana. Una semana en la que hemos tenido bastantes eventos, más allá del UFC Fight Night que enfrentó en la pelea principal a Khalil Rountree y a Jamal Hill. Tuvimos, por ejemplo, en la noche del viernes, evento de PFL que se realizó en Wichita, en Kansas, en Estados Unidos. Otra ronda de semifinales, las semifinales en este caso del peso ligero y gallo masculino y también las del peso mosca femenino. Por lo tanto, pues un evento muy, muy interesante con peleas de mucho nivel. La primera pelea de la noche, de la tarde, ¿no? Allí en Estados Unidos, la madrugada aquí en horario europeo, era un enfrentamiento entre el mexicano Alan Domínguez y el estadounidense Nick Meck. No pudo hacer nada Alan Domínguez, ya que en este caso pues fue sometido por el norteamericano, por Mataleón en el primer asalto. Luego Hilara Joan, la brasileña, se impuso también a la mexicana Saray Orozco, en este caso por decisión unánime. Un comienzo de velada terrible para los peleadores mexicanos, los hermanos de México. Tuvimos luego a Darragh Kelly venciendo a Mike Hamel en el tercer asalto en una pelea muy, muy, muy igualada. Una nueva victoria para el irlandés, que se pone ya 8-0. Como decía, un combate muy, muy igualado en el que pues Darragh Kelly tuvo bastante oposición, pero luego encontró pues al final al comienzo, ¿no?, de este tercer asalto, al final de la pelea, esa sumisión que le daba la victoria y le hace pues seguir adelante en su carrera como profesional. Un luchador, como he comentado, que está invicto, se pone ya 8-0 a un joven con capacidad de mejora. Vamos a ver dónde está su techo. Y aquí pues se impuso a un siempre complicado Mike Hamel. Luego Vinicius Sensi también sometió y muy prontito a Tony Caruso en el primer asalto por triángulo. Una victoria también increíble del brasileño en una de las peleas también a priori más igualadas
de este evento. Luego tuvimos la victoria también de Magomedov frente a Azerbaiyán Kamidov, también una pelea prácticamente 50-50 que se resolvió por pequeñísimos detalles. Y luego en la primera semifinal de la noche, la primera semifinal femenina del peso mosca, Jenna Bishop se impuso a la ucraniana Ekaterina Shakalova después de dominarla en el suelo por mataleón, auténtico puñetazo encima de la mesa de Jenna Bishop, que partía aquí con algunas dudas en este enfrentamiento, sobre todo teniendo en cuenta la base de grappling que tiene Shakalova, que Jenna Bishop está más cerca de los 40 que de los 35 años, y que Shakalova pues será una rival muy temible y muy temida también en este torneo del peso mosca. Por lo tanto, pasa de forma además muy clara la norteamericana y consigue pues así Bishop su primera presencia en una final de PFL después de haberse quedado a las puertas la temporada pasada tras la derrota que sufrió por finalización frente a Dakota Ditcheva, que es la gran estrella femenina de PFL. Luego, Mando Gutiérrez sumó la tercera derrota consecutiva de mexicanos en este evento, tras perder de forma muy clara contra Justin Wetzel, que lo dominó con mucha facilidad, victoria por decisión para la estadounidense, y una derrota muy dolorosa para Mando Gutiérrez, que venía en un buen estado de forma, venía pues de haber ganado a Francesco Nucci, dando una de las sorpresas de esa cartelera, y aquí pues no supo contrarrestar el wrestling y el poder de derribo de Wetzel. Por lo tanto, pues tenemos a Justin Wetzel clasificándose a la final del peso gallo masculino, y para mí una auténtica hazaña la que ha conseguido Wetzel, que recordemos es un peleador ya de 33 años, que sobre todo ha disputado combates en el FA, fichó por PFL, y en PFL pues dio una sorpresa increíble venciendo a Kasumov, y aquí pues sí partía como ligero favorito, pero que se planta en una final tras entrar, pues por así decirlo, de pura chiripa, porque esa victoria contra Kasumov pues no la esperaba prácticamente nadie en la compañía. Luego pues tuvimos la primera semifinal del peso ligero, duelo de estilos como ya comenté en el programa anterior, y pasó el que yo quería, pasó Alfie Davis, el inglés, quien se impuso a Brent Primus por decisión unánime en una pelea igualadísima, en una pelea que perfectamente pudo ganar Primus, pero los jueces pues se lo dieron al inglés, una pelea con muchas alternativas, para mí quizás 29-28 Primus, pero entiendo completamente que los jueces se lo dieran a Davis. Me extrañó que alguno de los tres no se lo diera a Brent, al estadounidense, porque fue una pelea súper igualada en la que pasa Alfie Davis, que ya sabéis que es uno de los peleadores que más me gusta de PFL, también en Bellator de lo más llamativo, siempre infravalorado, muy buen striking, un karate muy, muy estético, y me alegro que se haya clasificado para la final. Luego, pues se completó en este caso la final del peso gallo masculino, ya que Marcirley Alves dio la sorpresa, o entre comillas sorpresa, clasificándose y eliminando a Jay Hadley. Por lo tanto, pues vamos a tener en la final a Wetzel enfrentándose a Marcirley Alves, una pelea también a priori muy muy igualada, y creo que Hadley es mejor que Wetzel. Por lo tanto, creo que Marcirley Alves debería partir como ligero favorito contra el norteamericano. Luego, pues tuvimos ahí un enfrentamiento un poquito más cascarón de huevo, ¿no? Por así decirlo, que fue el combate entre Archie Colgan y Mansur Barnawi. Venció a Archie Colgan de forma muy clara, era un combate que no tenía ningún tipo de trascendencia, más allá de que supone la 12ª victoria como profesional para Archie, que es un peleador también con muy buenas cualidades, otra promesa de PFL, solo 29 años. Aquí se impone a un hueso duro como es Mansur Barnawi, que es verdad que en los últimos combates se está mostrando muy regular, pero bueno, hay que recordar que a finales del año pasado venció a Alfie Davis, actual finalista del torneo 2025 de PFL. Luego, pues tuvimos ya la segunda y última semifinal del peso mosca femenino, que enfrentó a la veteranísima Liz Carmouche y a la prometedora Elora Dana, peleadora brasileña de solo 27 años. Llegaba a este combate frente a Liz Carmouche con un récord invicto de 8 victorias, 0 derrotas,
pero la ex peleadora de UFC fue demasiado para la brasileña, ya que pues la dominó en todos los aspectos, tanto arriba como en el suelo. Una victoria plácida para la estadounidense, que pues se planta en la final, se enfrentará a Jenna Bishop y en principio debería partir como favorita. Por lo tanto, duelo de estadounidenses en la final del peso mosca femenino, una final también muy interesante entre dos veteranas que si no me equivoco, pues entre las dos suman 80 años, 39 años de Bishop y 41 de Liz Carmouche. Me parece esto una auténtica barbaridad y muchísimo mérito para ambas, que se mantienen en un estado de forma absolutamente envidiable. Y luego el evento pues lo cerró la última semifinal del peso ligero, donde se decidió el rival que iba a tener Alfie Davis, y era un enfrentamiento entre Gazi Rabadanov y Kevin Lee. Kevin Lee, ex peleador de UFC. Gazi pues viene de esta camada, este cupo de peleadores de Bellator que sí se quedaron y pelearon en PFL. Una pelea muy despareja, una pelea en la que enfrentaban a un derribador con un buen mentón, con cardio, como ese Gazi Rabadanov, y un peleador, pues Kevin Lee, ya muy venido a menos, no en ni la sombra de lo que fue, muchísimas más derrotas que victorias. En su momento Kevin Lee era una gran promesa de la UFC, llegó haciendo mucho ruido. Es cierto que sufrió una derrota dolorosa contra Leonardo Santos, pero quizás el punto de inflexión de su carrera fue esa derrota contra Tony Ferguson. Luego se recuperó, ¿no?, ganando a Edson Barbosa, pero a partir de ahí pues muchísimas derrotas en UFC que al final le costaron, pues le costó ser cortado por la compañía. Tuvo una pelea en Eagle, que es la promotora de Khabib. Fue fichado de nuevo por la UFC para enfrentarse a Rinat Fakhretdinov. Fue finalizado en el primer asalto por guillotina. Y en este caso, pues tras una victoria contra Thiago Oliveira, que es un peleador pues desconocido para el público, desconocido también para mí. Estoy mirando aquí un poquito la ficha en Tapology. Un peleador que ha peleado una vez en Bellator, perdió. Promotoras pequeñas, pues volvió a PFL. PFL le dio una oportunidad. Solo había que ver las cuotas, ¿no? Prepelea, cuota 8, cuota 10 para Kevin Lee. Por lo tanto, los expertos le daban un 8, 10, 11% de posibilidades de victoria. Y aquí, en el primer puñetazo que conectó limpio Gazi, lo mandó a la lona y consiguió la finalización. Por lo tanto, el ruso confirma pues su presencia en la final del peso ligero y será también muy favorito contra Alfie Davis. Duelo de estilos, una pelea en la que arriba pues quizás Alfie Davis tenga alguna oportunidad, pero va a necesitar defender derribos, para cansar a Gazi, porque si no el ruso lo va a desgastar abajo, y en peleas a 5 asaltos Alfie puede sufrir muchísimo si está todo el rato con la espalda sobre la lona. No es Charles Oliveira, del que hablaremos luego, por lo tanto necesita mantener la pelea arriba. Por lo tanto, pues se nos quedan ya estas finales cerradas. Como comentaba, Gazi Rabadanov contra Alfie Davis en el peso ligero, muy favorito el ruso. Tendremos a Marcirley Alves enfrentándose a Justin Wetzel en el peso gallo masculino, y luego en el peso mosca las veteranísimas Jenna Bishop y Liz Carmouche, 80 años entre ambas. Buenas finales. Ya sabéis, ¿no?, que cuando se realice este evento de PFL de las finales, pues haré aquí la previa, haré el análisis. Por lo tanto, pues toca seguir pendiente, porque pues las semifinales siguen y va a haber semifinales también esta semana. Lo analizaremos pues dentro de unos minutos. También tuvimos evento de LFA, el número 211. Solo he podido ver en diferido 3 peleas de este evento, que fue el enfrentamiento entre Jacoby Jones y Shopkal Shuchaev. Dominación pura de Jacoby Jones. Me alegro por el norteamericano, que prometía muchísimo su momento, tuvo un bajón y ahora pues parece que está recuperando su mejor versión. Luego tuvimos también una actuación increíble de Pumi Nkuta, que venció a su compatriota Cody Davis y se pone ya con un 10-0 de récord. Lo vamos a ver muy pronto peleando o bien en la UFC o peleando por hacerse un sitio en la UFC, en el Dana White Contender Series, por ejemplo. Y también he podido ver la pelea final de este evento, que era la pelea femenina, ¿no?, por el cinturón del peso gallo femenino. Se impuso la favorita, Beatriz Mesquita, la brasileña,
contra la canadiense Sierra Dinwoodie, un auténtico gigante, ¿no? La peleadora canadiense, muchísima ventaja de altura y de alcance que no supo aprovechar porque la brasileña pues se impuso por KO en el segundo asalto. Lo importante de la semana, como ya sabréis, ese evento UFC en Bakú, en Azerbaiyán, un evento que nos traía como combate principal el enfrentamiento entre Khalil Rountree Jr. y Yamaha Al-Hill, el ex campeón del peso semipesado, y una pelea que iba a dirimir quién era o quién se postulaba como futuro retador del cinturón que actualmente posee Magomed Ankalaev. Un evento interesante, un evento en el que hubo muy poca finalización, se empalmaron muchísimas victorias por decisión, sí que es cierto que no fue tan malo como parece, ya que fue bastante entretenido. Un evento que abría con una pelea de muy poco nivel, de muy bajo nivel, una de las peores peleas que se puede ver del peso pesado en UFC, que era el enfrentamiento entre Hamdi Abdelwahab y Mohamed Usman, hermano de Kamaru Usman, pelea que se llevó Mohamed Usman por muy poquito, decisión unánime pero muy poquito, una pelea que se decidió en pocos detalles, un par de golpes en el tercer asalto le dieron la pelea. Pierde el invicto el egipcio Hamdi, ex peleador olímpico, y Mohamed Usman pues retrasa, o parece que va a retrasar un poquito más su retiro, ya que muchas de las personas de su círculo pues adelantado, ¿no? Comentaba durante estos últimos días, estas últimas semanas, que el nigeriano pues ya se planteaba un poquito su futuro e incluso pues se planteaba retirarse si no conseguía la victoria contra Hamdi. Por lo tanto pues veremos al menos, si él quiere, una vez más a Mohamed Usman, y Hamdi Abdelwahab suma su primera derrota como peleador profesional, ya pues equipara su récord de victorias y derrotas en la UFC, ya que venció en UFC a Jamal Pous, ha perdido ahora contra Usman, y la victoria que tuvo contra Dontel Mays, pues como detectaron dopaje en Hamdi, pues se modificó el resultado y se convirtió en un no contest. Luego, Tagir Ulanbekov venció a Zaat Maksum en una pelea muy cerrada, en una pelea que se llevó Ulanbekov por decisión unánime. Creo que varios jueces le dieron 30-27 al ruso, pelea muy cerrada. Para mí 29-28 quizás Ulanbekov, perfectamente se puede argumentar 30-27, pero también se puede argumentar 29-28 Maksum, ya que el primer asalto para mí lo gana claramente Tagir, pero luego los dos restantes, el segundo y el tercero, pues Maksum iguala la pelea y le da algún que otro susto al ruso, al pupilo de Khabib. Nueva victoria para Tagir, que es uno de los peleadores menos destacados de esta cuadrilla, ¿no? Que acompaña a Khabib, que entrena pues con Islam, con Umar, con Usman. Por lo tanto, ahí tiene compañeros de primerísimo nivel, los mejores compañeros que se puede tener. Pero a Azam Maksum pues le ha dado pelea. Suma, desgraciadamente, su segunda derrota profesional consecutiva, su segunda derrota en UFC. Hay que recordar que ganó su primera pelea contra Tyson Nam por decisión dividida, pero poco a poco estamos viendo una versión de Maksum mejorada y seguro que la UFC le da otra oportunidad. Falta por confirmar qué es lo que va a pasar con Tagir Ulanbekov, que es un peleador que pelea muy poco y fruto de ello pues no consigue regularidad, no consigue engancharse o, mejor dicho, agarrarse a las primeras posiciones del ranking del peso mosca. Luego tuvimos, por así decirlo, la primera gran sorpresa de la tarde con la victoria de la polaca Claudia Sigula frente a Irina Alexieva, la ronda Rousey rusa. Una victoria sorpresiva, pero tampoco tanto, sobre todo teniendo en cuenta el estilo que tiene Alexieva, que es una peleadora muy anárquica, una peleadora con muy poca técnica, con una base sólida, sus puños hacen daño, cuando derriba dominan el suelo, pero Claudia Sigula, que es una peleadora que no destaca en ninguna faceta concreta, pues ha tenido un campamento en el American Top Team de varias semanas, ha mejorado su defensa de derribo, ha pulido un poquito su striking, mejorado también su cardio, entrenando con compañeras también de mucho nivel y con entrenadores de primera fila, y eso le fue suficiente para vencer sin problemas a Alexieva, más allá, ¿no?, de algún golpe que sí que conectó a Alexieva, que hizo daño a la polaca. Por lo tanto, podemos estar ante la última pelea de Alexieva en UFC, es su segunda derrota consecutiva. Debutó bien contra Stephanie Egger con una llave de rodilla, pero luego dos derrotas, dando una imagen muy, muy mala y, como he comentado, lo más importante,
a su edad, con 34 años, va a cumplir 35 en pocos días, un futuro muy desalentador para la peleadora rusa. Y Sigula, por su parte, pues respira un poquito, coge un poquito de aire y se asegura al menos una pelea más, pues al más alto nivel en lo que a artes marciales mixtas se refiere. Luego también tuvimos otra sorpresa en la misma división, en la parte también baja del ranking, ya que Melissa Mullins perdió de forma clarísima ante la rusa Daria Selezniakova en una pelea que dominó, como comentaba, la peleadora de Europa del Este. Una Daria que lució bastante bien, una Daria que venía de haber sido finalizada por Ailín Pérez en el UFC de París hace ya muchos meses, y aquí pues necesitaba la victoria como el comer ante una rival que sobre todo era superior en el grappling. Por lo tanto pues lo único que tenía que hacer Daria era evitar el suelo, lo consiguió y por lo tanto impuso su ritmo arriba. Mullins venía de ganar a Claudia Sigula y ahora pues tropieza de nuevo en la UFC. Vamos a ver qué tal le sienta esta victoria a Daria, que lo necesitaba como el comer. Tiene solo 29 años y en este caso pues Melissa Mullins derrota dolorosa en una pelea en la que partía como favorita, como clara favorita, y eso no es algo que vaya a ocurrir en muchas de las peleas que puede tener en UFC. Luego, Jun Yong Park e Ismael Naurdiev protagonizaron una de las mejores peleas de las preliminares, una pelea absolutamente loca, en la que incluso, creo que fue en el tercer asalto, Naurdiev conectó una rodilla ilegal sobre Jun Yong Park, creyó que había ganado por KO, se subió incluso a la verja a celebrarlo, pero luego los árbitros le informaron que no, que estaba celebrando una victoria, pero que incluso podía ser descalificado, ya que era un golpe totalmente ilegal cuando Jun Yong Park tenía 3 apoyos en el suelo. Y una pelea muy igualada, sobre todo pues al principio, pero luego, ya sabéis, Jun Yong Park impone su ritmo, tiene cardio para días, es un peleador que presiona muchísimo, fue dando la vuelta a la pelea y a pesar de ese rodillazo ilegal que le abrió una brecha muy fea en la cara, pues supo dominar a Naurdiev en el tercer asalto y sumar una victoria más por decisión. Por lo tanto, pues me alegro aquí por el surcoreano, que es un auténtico animal, que tiene muchísimo corazón, que no tiró la toalla a pesar de ese golpe que sufrió, que cualquier otro hubiera abandonado. Vuelve a ganar por decisión. Y por su parte, pues Naurdiev, otra derrota más, ganó a Bruno Blindado Silva, pero fue por decisión, un peleador ya prácticamente retirado. Vamos a ver si lo volvemos a ver en la UFC, porque sí que es cierto que no da muy buenas sensaciones en Naurdiev, sobre todo cuando las peleas se alargan un poco. Por lo tanto, Jun Yong Park, victoria muy importante para sus intereses y yo me alegro porque es un peleador muy carismático, me cae bastante bien, mucho cardio, siempre va hacia adelante, no le importa recibir 3-4 golpes de más si él tiene opciones de finalizar arriba, y tiene un estilo que prácticamente le gusta a cualquiera que ame este deporte. Y luego, en la última pelea de las preliminares, tuvimos al galés Oban Elliott enfrentarse a Seok Hyun Ko. A partir de ahora, para evitar posibles roturas de lengua o quinces de lenguas, voy a referirme al surcoreano como Ko, en una pelea en la que Oban Elliott partía como favorito, era uno de los mayores favoritos de la tarde, de toda la velada, y una pelea que fue una auténtica exhibición del surcoreano, pero una exhibición a nivel... yo lo comentaba en Twitter, creo que desde Mauricio Ruffi no he visto un debut tan destacable como el de Ko, dominando arriba, dominando en el suelo, con un striking limpísimo, un striking muy ordenado, con calma arriba, con movimientos de wrestling de primer nivel, dominando a Oban Elliott en el suelo, muy bien en cardio, sensaciones de que puede aguantar, de que podría haber impuesto su ritmo durante 2 asaltos más. Para mí fue una auténtica sorpresa. Yo antes de la pelea sí que estuve viendo varios vídeos de Ko en YouTube, ¿no? Para ver un poquito su nivel. Y es verdad que los rivales a los que se enfrentó eran de un nivel muy bajo. Sí que dominó bastante, conectaba limpio, noqueaba. Pero los rivales, pues cuando miraba su récord, pues muy, muy mal récord. Por lo tanto, no se puede tampoco sacar muchas conclusiones de ello. Pero tras la victoria del sábado frente a Oban Elliott, ganar de esta forma, bueno,
yo de verdad me quedé sin palabras viendo cómo peleaba. Me parece que estamos ante uno de los mayores fenómenos del welter en la UFC en los próximos años, si nada se tuerce. Muchos diréis que me he aventurado demasiado, que es la primera pelea. Bueno, de Marco Wellmaker dije lo mismo, se está cumpliendo. Es verdad que Peyton Talbot también prometía mucho, pero luego vino Raoni Barcel, los tiró de experiencia y consiguió ganar la pelea. Pero aquí yo veo ya un peleador hecho, como ocurre también con Wellmaker. Obviamente, no digo que vaya a ser campeón del peso welter, pero cuidado con, voy a decir el nombre completo, con Seok Hyun Ko. Por cierto, se estrena a finales de esta semana la temporada 3, la segunda parte del Juego del Calamar, para quien quiera saberlo. Pero volviendo a la importante, actuación absolutamente increíble, sobresaliente, sobre todo para un debutante, y un debutante que parte como tan claro no favorito. Es decir, él dio la sorpresa contra Igor Cavalcanti en el Contender Series y aquí contra Owen Elliott, un peleador con mucha más experiencia que él, sobre todo a primer nivel, porque en Cage Warriors se ha enfrentado a rivales de un nivel muy alto, en UFC también pues ha vencido a peleadores pues no contrastados, pero Basil Hafez, que le dio guerra a Jack de la Madalena, Val Woodburn, que siempre es complicado, Preston Parsons, que es un peleador pues bastante grande y también una roca. Por lo tanto, cuidado con Ko, perdón, no ante él, sí, si te pones delante de él, pues ten mucho cuidado porque es un auténtico animal y me dio muy buenas sensaciones. La verdad que la calma que me transmitió me recuerda, o perfectamente, si a mí me dices que es brasileño o que entrena en el Fighting Nest, por estilo, por esa guardia, por ese control del suelo, esa tranquilidad efectuando los movimientos. La verdad que, sobre todo, sensaciones y para un debutante la verdad que no me lo esperaba, me pilló totalmente desprevenido y me pareció una auténtica barbaridad. Por lo tanto, seguramente Ko se gane un puesto en el título de este programa. Lo tengo que ver todavía, que no lo tengo decidido, pero estoy por ponerlo porque fue una actuación para mí sobresaliente y no histórica, pero sí que uno de los mejores debuts de los últimos meses. Y luego ya, pues en la cartelera principal tuvimos el enfrentamiento entre Muhammad Naimov y Bogdan Grad, una pelea muy igualada, una pelea con muchas alternativas en la que me gustó más la estrategia que planteó Grad. Muhammad Naimov poco volumen, sí que es cierto que se llevó el tercer asalto por control en el suelo, pero para mí mucho mejor Grad, mejores sensaciones Grad, una pelea en la que al final pierde el que más mereció ganar, pero bueno, como las peleas se deciden por pocos detalles, pues a pesar de que la mayor parte de la pelea la ganó en cuanto a minutos Bogdan Grad, pues pierdes el tercer asalto cuando ibas 19-19 y acabas perdiendo el combate, pero fue un enfrentamiento muy igualado, 50-50, en el que Grad pues puso el volumen, puso más golpes, Naimov también conectó algún que otro golpe, dominó sobre todo o ganó el primer asalto, ganó el segundo Grad y el tercero con ese control en el suelo se lo acabó llevando el peleador musulmán. Por lo tanto, pues victoria importante para Naimov, derrota que le va a hacer mejorar seguro a Grad, que se presentó en un estado de forma al combate increíble, creo que no lo hemos visto tan bien físicamente nunca, y que tiene solo 29 años, por lo tanto, cuidado con Grad también, que es uno de esos peleadores que no suele hacer mucho ruido, pero cuidado porque tiene cualidades para dar alguna que otra sorpresa, y en su siguiente pelea va a salir súper motivado. Luego, pues tuvimos la mejor pelea de la noche, sin ningún tipo de duda, que fue el enfrentamiento entre Nassim Sadikov y Nicolás Mota. Duelo de gimnasios, duelo de ciudades. Se enfrentaban aquí el Strength Couture de Las Vegas y el gimnasio de Ray Longo de Nueva York, aunque sí que es cierto que Sadikov pues, también ha entrenado en el Syndicate. Y una pelea en la que Nicolás Mota, como es habitual, pues siempre que conecta, sobre todo al principio de los combates, hace muchísimo daño. En el primer asalto estuvo a puntito de finalizar a Sadikov, que tuvo que subir la guardia y comerse muchísimos golpes, pero como no logró noquear a Sadikov, sí que es cierto que cualquier otro árbitro te podría haber detenido la pelea, pues se cansó mucho el brasileño y ahí sí que es cierto que Sadikov le dio la vuelta al combate conectando ya todos los golpes de poder y acabó pues finalizando al brasileño al final del segundo asalto con un KO increíble, un gancho con la derecha que mandó al suelo
a Nicolás Mota y que le dio pues la 11ª victoria profesional a Sadikov y en este caso la 6ª derrota profesional a Nicolás Mota, aunque ambos pues se llevan un bono por pelea de la noche. Sadikov demuestra que tiene mentón, que tiene poder de KO, por lo tanto una victoria que le va a upar muchos puestos en la clasificación. Y así a modo de anécdota, pues en la entrevista creo que fue con Michael Bisping, había un traductor, ¿no? de azerbaiyano inglés o azerí inglés, que no sé qué pasó, pero hubo muchísimos momentos de confusión. Hubo un momento en el que incluso Sadikov habló azerí y el traductor volvió a decir lo mismo con otras palabras en azerí. Por lo tanto, algo tiene que hacer la UFC con los traductores, porque yo entiendo que es difícil, ¿no? En este caso, en estos eventos, en estas ciudades más pequeñitas, encontrar traductores con experiencia a gran nivel, pero fue la verdad que es lamentable los momentos de entrevista, sobre todo tanto con Sadikov como posteriormente con Rafa Fiziev, porque el traductor pues estaba bastante perdido. Luego, el segundo peleador que iba a haber en esta cartelera principal azerbaiyano fue Tofik Musayev, que perdió en el primer asalto por sumisión por Kimura frente a Mikhtibek Orolbay, tras ser dominado de forma muy clara en el suelo, conseguir levantarse, pero luego volver a ser derribado, y en este caso pues Orolbay conseguir esa Kimura en una pelea en la que para mí pues a priori estaba muy igualada. Orolbay sí que es cierto que prometía mucho, pero esa derrota contra Rebesky me bajó un poquito de ese pedestal, ¿no? Al que tenía a Orolbay, que es un luchador al que yo vi bastante en LFA. Y sí que es cierto que en su debut en corto aviso contra Uros Medic lo hizo perfecto, luego contra Elvis Brenner tuvo momentos delicados, pero también acabó ganando por decisión unánime. Pero esa derrota contra Rebesky, cuando partía tan claro favorito, a pesar de que Rebesky es un jiu-jitero y un peleador con un corazón enorme, pues hizo que lo bajara, ¿no? De ahí de unos peldaños en cuanto al menos a proyección que le daba. De todas formas, parece que se está recomponiendo esta victoria contra Musaev, que es un peleador con mucha experiencia, que se ha enfrentado a rivales complicadísimos, tanto a nivel internacional como también regional, y esta victoria sobre todo tan clara, tan dominante, pues hace que recupere un poquito de esperanzas sobre Orolbay, que siempre me ha parecido un peleador con mucha fuerza, muy físico, también mucho corazón, de estos que no para de presionarte. Tiene solo 27 años, por lo tanto, si mejora un poquito el striking, puede ser un auténtico animal, y es un peleador que va a conseguir muchas victorias en UFC, estoy segurísimo. Y luego pues tuvimos el enfrentamiento entre Rizvan Kuniev y Curtis Blades en una pelea muy igualada, una pelea que se llevó el norteamericano por decisión dividida. Para mí un error, ya que la pelea la ganó Kuniev llevándose los dos últimos asaltos. Una victoria sorpresiva, creo que ni el propio Curtis esperaba ganar el combate. Creo que Kuniev fue mejor en los dos últimos asaltos, se llevó el segundo de forma clara y también se impuso en el tercero por daño. Solo había que ver la cara de Curtis Blade, que al principio sí que impuso su ritmo, sí que es cierto que con su tamaño, con su presión sobre la verja, pues causó bastantes problemas a Kuniev. Se llevó de forma clara también el primer asalto, pero luego los otros dos fue Kuniev el que hizo todo el daño, defendió los derribos. Por lo tanto, creo que debió ganar, porque siempre hay que premiar el daño, y el daño en el segundo y en el tercer asalto lo hizo de forma muy clara y con bastante diferencia frente a Blades, el ruso. Por lo tanto, aquí pues creo que Kuniev se va a quedar, ¿no?, sin dar el salto al top 5 del pesado de la UFC, que creo que es el puesto que ocupaba Curtis Blades, pero sí que creo que va a entrar directamente al top 10 de la división, porque ha demostrado que puede ganar a Blades, que siempre ha sido uno de los pesos pesados más peligrosos o más completos del top 10. Por lo tanto, deberíamos haber tenido a Kuniev rankeado esta semana dentro de los 6-7 primeros puestos, y por culpa no de este robo, porque al fin y al cabo no es robo, el tercer asalto es relativamente cerrado, pero por culpa de esta decisión errónea de dos de los jueces, ya que uno sí se lo dio correctamente al ruso, nos quedamos sin ver a Kuniev enfrentarse pues a un rival ya de una entidad mucho mayor que la de Curtis Blades. Luego, en la pelea coprincipal, tuvimos el enfrentamiento entre el local Rafa Fiziev
y el chileno Ignacio La Jaula Bahamondes. Una pelea que ganó Fiziev alternando derribos, un combate 50-50 estando ambos arriba. Una pelea en la que Ignacio Bahamondes se fue encontrando cómodo a medida que iban pasando los minutos. Por supuesto, Rafa Fiziev conectando muchos golpes, haciendo unas esquivas absolutamente increíbles como profesor maestro de striking que es en el Tiger Muay Thai de Tailandia. Pues obviamente pues siempre nos dejaba esos detallitos, ¿no? De auténtico prodigio a nivel técnico, pero sobre todo lo que acabó decantando la balanza en favor de Fiziev pues fueron los derribos que intercaló en momentos puntuales de los asaltos, que acabaron dándole en este caso pues la victoria por decisión unánime en una pelea muy cerrada, en una pelea que seguro que le sirve a Nacho Bahamondes para seguir mejorando, porque plantó cara y de muy buena forma a todo un peleadorazo como ese Rafa Fiziev. Hay que tener en cuenta que Bahamondes tiene solo 27 años, por lo tanto va a seguir mejorando a pasos agigantados con cada pelea que pase. Aquí supo soportar muy bien golpes de poder de Fiziev que a cualquier otro peleador le hubieran noqueado, y también conectó muy buenos golpes a pesar de que hubo muchas patadas que se quedaron en el aire, porque Fiziev pues tiene esa esquiva tan característica de inclinar el torso hacia atrás y al final pues eso, ¿no? Evita que muchas de las patadas que también contra rivales más estáticos pues acaban dándote un KO o acaban dándote un golpe que te da un asalto. Aquí no conectas, incluso te cansas más, porque hay ciertos golpes fallados que cansan más que uno conectado, y al final pues te quedas sin sumar esos puntos que al final, sobre todo teniendo en cuenta esos derribos que consiguió el azerí, pues te acaban costando la derrota. Por lo tanto, 13ª victoria profesional para Rafa Fiziev, 6ª derrota para Ignacio Bahamondes, que suma ya 3 derrotas en la compañía. Aún así, muchísima confianza en Bahamondes, creo que lo va a hacer muy bien. Yo creía que iba a ganar esta pelea, pero bueno, no se puede ganar siempre, y seguro que va a aprender de este combate contra Rafa Fiziev, que es el mejor striker al que se ha enfrentado nunca. Y luego ya en la pelea principal pues teníamos también a dos strikers de primerísimo nivel, un peleador de Muay Thai como Khalil Rountree y un peleador pues más boxeador puro, por así decirlo, como Jamal Hill. Aquí la pelea se la llevó el peleador de Muay Thai, que implementó muy bien el juego de piernas, destrozó las piernas de Jamal Hill, impidió que Jamal se moviera de forma cómoda por el octógono, impidió que tuviera una base sólida para golpear, y acabó pues prácticamente en el segundo asalto controlando la pelea, amarrándola y asegurándose una victoria. No quiso arriesgar mucho Rountree, seguramente también tenía muy reciente la derrota contra Pereira, por lo tanto hizo lo que tenía que hacer, taló los apoyos de Jamal Hill, que en ningún momento supo encontrar a Khalil Rountree, no encontró nunca su ritmo. Es un peleador muy duro en el boxeo, pero tampoco es muy técnico, y aquí pues ganó de forma muy clara Khalil Rountree Jr. Muy poquito que destacar de esta pelea, porque fue prácticamente un monopolio por parte de Khalil, y una lástima, ¿no?, ver a Jamal Hill perder de esta forma, un peleador que en su momento pues apuntaba a ser el gran fenómeno del peso semipesado. Se encontró con la mano izquierda de Alex Pereira, luego Prochaska también lo finalizó en el tercer asalto, y aquí pues en ningún momento consiguió plantar cara a Khalil Rountree Jr. Vamos a ver cómo vuelve Jamal Hill de esta derrota. Es un peleador que necesita sentirse fuerte y superior mentalmente para imponer su estilo. 3 derrotas consecutivas pueden ser dinamita, ¿no?, en la cabeza de una persona como Jamal Hill, que es un peleador muy duro, al que estas cosas le afectan el doble. No poder plantar cara, no poder alcanzar a tu rival, no poder moverte en el octógono, eso te drena mentalmente. Le drenó durante el combate y le va a seguir drenando pues en los próximos días, próximas semanas después de la pelea. Khalil Rountree Jr. nos deja, por así decirlo, una de sus mejores actuaciones en la compañía, sin destacar mucho, pues dominó a un rival como Jamal Hill, que es algo muy difícil de hacer, que muy pocos peleadores han hecho, y se repone pues de esa derrota por KO contra Alex Pereira en otoño del año pasado. Por lo tanto lo volvemos a tener ahí pues en las primeras posiciones para, ¿por qué no?, pues volver a tener una oportunidad por el cinturón que ya no posee Alex Pereira, que ya posee Magomed
Ankalaev. Y ahora pues creo que todavía no han salido los rankings oficiales, pero lo normal es que Khalil Rountree Jr. Coja la posición Meya Mahal-Hill, se coloque ahí cuarto, justo por detrás de Carlos Ulber. ¿Quién diría que Carlos Ulber iba a ser el tercer contendiente, ¿no?, por el cinturón de Ankalaev? Por lo tanto, ahora mismo, pues lo que tendremos o lo que tenemos en el peso semipesado es a Magomed Ankalaev como campeón, Alex Pereira contendiente número 1, seguido por Jiri, tercero Ulber, cuarto Jamahal Hill y en principio el quinto, pues Jan Blachowicz, el polaco, cerrando este top 5. El primer rival de Ankalaev yo entiendo que será Alex Pereira, que se ha ganado la revancha inmediata. Creo que todavía esto no está confirmado oficialmente. No descarto un enfrentamiento entre Ulber y Jiri Prochazka, un duelo de strikers para decidir quién va a ser el siguiente retador, pero Jalil entra con fuerza, Dominic Reyes parece resucitado, por lo tanto, cuidado, que también aparece por el top 14 el chino Zhang Mingyang, que es un auténtico terremoto también, sobre todo un peligro en los primeros minutos. Por lo tanto, yo creo que la siguiente pelea va a ser Pereira contra Ankalaev y luego pues Prochazka contra Ulber para saber el nombre del siguiente retador. Creo que Khalil Rountree mínimo va a necesitar una pelea más para volver a situarse con opciones de disputar el cinturón. De todas formas, hay una cosa que hay que comentar y que afecta mucho a esta división, sobre todo afecta a un peleador en concreto, que ha sido pues una noticia que se hizo oficial justo después de que terminara este evento de UFC Bakú, una noticia que nos trasladaba el propio Dana White, mandamás de la UFC. Y la noticia, una de las mayores noticias del año, es que según Dana White, Jon Jones está retirado de las artes marciales mixtas. Por lo tanto, Thomas Pinal es el campeón indiscutible o indiscutido del peso pesado de la UFC. Una noticia que en el momento que saltó se convirtió en una bomba. No sé si es una medida de presión. Ya sabéis que aquí las cosas cambian muy rápido, que un día estás retirado y el día siguiente estás confirmando tu próxima pelea. Ha tenido que ser una dura negociación la que han tenido tanto UFC, en este caso pues con Dana White a la cabeza, como el propio Jon Jones. Por todos he sabido, el propio Dana White lo ha confirmado, que el sentimiento que al menos tiene Dana White hacia Jon Jones es de respeto por ser el mejor peleador de la historia de la UFC, pero luego como persona pues no siente ningún tipo de aprecio hacia él. Hay que reconocer, ¿no? A mí como amante de las artes marciales mixtas, de los deportes de contacto, Jon Jones me parece objetivamente, si no el GOAT, uno de los 2-3 mejores peleadores de la historia del deporte, pero eso no quita que como persona pues deje muchísimo que desear y no lo tendría cerca, ni como amigo, ni como conocido, y cualquier persona con 2 dedos de frente te diría lo mismo, por más admiración que sienta del Jon Jones deportista. No se puede obviar pues el dopaje, los malos tratos, los delitos, el consumo de drogas, que por supuesto eso hacen que la figura como deportista se resienta. Es imposible separar la obra del artista y es imposible separar la figura de Jon Jones de dominación absoluta en el octógono del Jon Jones fuera del octógono. Hay otros peleadores que son también absolutas leyendas, que son ejemplos dentro y fuera del octógono, como puede ser el propio Georges St. Pierre, que es también un ídolo. Está lejos de ser lo que ha sido en cuanto a nivel Jon Jones, porque la dominancia que ha mostrado Jon Jones ante la mayoría de sus rivales ha sido total. Pero lo que está claro es que Jon Jones fuera del octógono es una persona que deja mucho que desear, y dejémoslos ahí. Lo importante es que Dana White anuncia la retirada de Jon Jones. No sé si ha sido una retirada anticipada por parte de la UFC, si lo ha anunciado el propio Jon Jones en Petit Comité. No se sabía absolutamente nada antes de que Dana White hiciera saltar la noticia. Por lo tanto, se puede decir, y yo lo digo abiertamente, Thomas Pinal ha retirado a Jon Jones sin ni siquiera pelear. ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, ha ocurrido aquí que, primero, lo principal es que no ha habido el dinero suficiente para hacer que Jon Jones se juegue su legado, o al menos su legado oficial.
y creo que ha habido una negociación muy mal llevada por parte de Jon Jones, que ha hecho que la UFC se plante, corte la negociación y precipite la retirada de Jon Jones, al menos de las artes marciales mixtas. Lo podremos ver en algún combate de exhibición de boxeo, kickboxing, MMA, pero lo que son las artes marciales mixtas de primerísimo nivel, que es lo que ofrece la UFC, pues para Jon Jones se ha acabado. No tendría ningún tipo de sentido no pelear con Tomás Pinal y hacer una pelea con Ngannou o una pelea con otro peso pesado en otra promotora, porque estarías confirmando que has huido de Aspinall. Si tú te retiras, bueno, te has retirado, no peleas más, ningún problema, pero huir de esta pelea para luego dar otra sería cargarte el legado. Por mucho que tú ahora te enfrentes a Ngannou y lo finalices en el primer asalto, te cargas tu legado, porque quedará siempre la mancha de haber huido del mayor fenómeno que ha irrumpido en el peso pesado de las artes marciales mixtas desde Ngannou, desde Miocic, que es Tomás Pinal, que es un auténtico peligro, el peleador que más posibilidades tiene de vencer a Jon Jones en el pesado actualmente, y un peleador que siempre ha dicho que quiere pelear con Jon Jones, que el dinero es secundario, pero Jon Jones pues solo hay que ver o echar la vista atrás para ver esa noticia que comenté también aquí hace varios programas, de que la UFC había aceptado una de las propuestas económicas de Jon Jones para que se disputara ese enfrentamiento contra Tomás Pinal, y Jon Jones, sorprendido de que la UFC hubiera aceptado esta contraoferta, volvió a rehusarla y volvió a pedir más dinero. Por lo tanto, para mí sí queda manchado de por vida el legado de Jon Jones si esto se confirma, si no se confirma que es una estrategia para aumentar lo que es la bolsa, ¿no?, que te puede llevar. Y vamos a ver cómo evoluciona esto. Parece, al menos lo que es la decisión de la UFC y de Jon Jones, según transmite la UFC, parece que está clara. Si no existe tal retiro y Dana White lo ha anunciado así, cuidado, porque se puede venir jaleo gordo. Pero vamos a ver cómo evoluciona esto. Yo sigo teniendo la esperanza de que a finales de este año tengamos esa pelea en el Madison Square Garden, que haya suficiente dinero encima de la mesa para que Jon Jones quiera enfrentarse a Aspinall. Es una pelea en la que cada vez tengo más claro que Jon Jones perdería, y él mismo es consciente de eso, que cada vez va teniendo más posibilidades de perder porque va envejeciendo, porque Tom Aspinall pues sigue en su prime físico, y esto pues pasa factura a todos, y el hábito que tendrá, o los hábitos que tendrá Jon Jones fuera del octógono, difieren mucho de los que sigue Tom Aspinall. Pero sí que es cierto que me parece muy injusto para el bueno de Tom que se alargue esto mucho más, que sigamos sin tener pelea. Ahora mismo ya es el campeón indiscutible del pesado, por lo tanto vamos a ver quién va a ser el próximo rival en el peso pesado que se enfrente a Tom Aspinall. ¿Y por qué comentaba yo esto a raíz de la noticia cuando he comentado, ¿no?, lo del ranking del peso semipesado? Y es que hay una posibilidad muy real, y es que, teniendo en cuenta que Jon Jones sale de la ecuación, no descarto en absoluto que Alex Pereira pueda subir para enfrentarse a Tomás Pinal y haga algo muy similar a lo que ha hecho Topuria, a pesar de que ya no subiría como campeón al peso pesado, sino que subiría como ex campeón, porque el cinturón ya sabéis que se lo arrebató de forma clara Magomed Ankalaev. Por lo tanto, podemos tener a Alex Pereira protagonizando, ¿por qué no?, a falta de Jon Jones, un Tomás Pinal contra Alex Poatan Pereira, o, ¿por qué no?, eso que tanto se había rumoreado, ese regreso de Ngannou a la UFC, pues que no sea contra Jon Jones, que es lo que siempre ha querido Jon Jones, porque sabe que en el suelo es muy superior a Ngannou. Un enfrentamiento entre Francis y Tomás Pinal. Por lo tanto, se abren muchas vías después de que haya salido Jon Jones de esta ecuación, como comentaba antes. Ya no es el campeón, ya el campeón es Tomás Pinal, de forma merecida, el que nunca ha rehusado una pelea, el que nunca ha alargado una negociación, el que siempre ha estado dispuesto a pelear donde sea y cuando sea. Por lo tanto, cada vez me cae mejor Tomás Pinal, cada vez me cae peor Jon Jones, a mí y a la mayoría del público. Y una noticia pues súper relevante, la más importante de los últimos días, y es que Jon Jones está oficialmente retirado de las artes marciales mixtas y ya no es el campeón de la UFC. El campeón ahora, indiscutible, es Tom Aspinall. Y otra noticia que creo que se ha comentado la madrugada de hoy, mucho menos relevante, es que se confirma la pelea que a priori será estelar en el evento de comienzos de septiembre en París,
y es que Caio Borrallo se va a enfrentar a Nassourdine Imavov en una pelea a 5 asaltos, auténtico combatazo, una pelea entre un luchador que viene creciendo muchísimo como es Nassourdine Imavov, mejorando también a pasos agigantados, con un peleador que desde que empezó o desde que llegó al Contender Series pues ha sido un auténtico terremoto, como es Caio Borrallo. Dos peleadores que a mí me caen bastante bien, que a mí me gustan mucho, a los que valoro bastante, pues se van a enfrentar y uno de los dos va a sumar otra derrota. Por lo tanto, pues pelea para mí 50-50, en la que quizás pues las casas de apuestas le den ligero favoritismo al local, a Imavov, por contar con el apoyo del público. Pero un auténtico peleón. Falta por confirmar si vamos a tener ese Benoit Saint-Denis contra Mateusz Gamrot, que tanto se rumoreaba para terminar de redondear el cartel, pero todavía faltan muchas peleas por confirmar, y al menos esta ya es oficial. Nassourdine Imavov contra Caio Borrallo en la pelea estelar del UFC de París del 5 o 6 de septiembre. Creo que es en uno de esos 2 días. Aún sigo pensando si volver a París, aunque me pilla un poquito peor este año, pero es un auténtico peleón el que vamos a tener en muy poquitas semanas. Y analizados ya los eventos anteriores, comentadas ya estas 2 noticias de última hora relevantes, ¿no?, en el ámbito de las artes marciales mixtas, toca realizar ya la previa de lo que se viene en esta semana, la última semana de junio, una semana que va a cerrar de manera grande, con un evento numerado de UFC, con un evento que nos trae de regreso a uno de los mejores, para mí el mejor libra por libra de la UFC y por lo tanto del mundo, que es Ilia Topuria, campeón o ex campeón, mejor dicho, hay que hablar con propiedad, del peso pluma y futuro campeón del peso ligero. Esto lo vamos a dejar para el final, porque antes vamos a hacer un repasito por los eventos más pequeños que nos servirán de anticipo. Cage Warriors vuelve a Manchester, vuelve con evento doble. En el primer evento, que sería el más pequeño, por así decirlo, evento que se va a hacer el sábado, vamos a tener un Aiden Lee contra Alexander Luff de pelea principal, pero lo más destacable en este evento de Cage Warriors, el primero de la semana, sería el 190, el 191 sería el del sábado. Vamos a tener a 2 españoles peleando aquí, uno en la cartelera principal y otro pues un poquito más abajo. Vamos a tener en primer lugar a Tato Primera, que es este peleador canario con tantas peleas, ya un veterano de las artes marciales mixtas, más de 30 combates profesionales. Se va a enfrentar al irlandés Adam Darby, un peleador enorme, un peleador de 1,90 que va a ser superior a Tato Primera en lo físico de forma muy clara, solo 26 años, muchas menos peleas profesionales, solo 5 peleas profesionales. Sí que es cierto que tiene una trayectoria bastante amplia en las artes marciales mixtas amateur, pero una diferencia de combates profesionales de 30 peleas, 35 de Tato Primera, 5 de Adam Darby. Por lo tanto, cuidado, que aunque Adam Darby va a partir como claro favorito, porque hay que reconocer que a Tato Primera le llevan a este evento para perder, esa es la intención que tiene Cage Warriors, hay que decirlo abiertamente. Cuidado con la experiencia de Tato Primera, que arriba tiene un boxeo peligroso. Vamos a ver qué tal le afecta el corte de peso al welter. Y una pelea en la que Adam Darby va a partir como claro favorito, pero cuidado que Tato Primera, si viene motivado, es un peleador con mucha experiencia, que viene de ganar a Arcaich Ramos en el WOW de Bilbao. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, cuidado con Tato, que va a tener ganas de aguarle la fiesta a Adam Darby. Lo que tiene que intentar, en este caso, hacer Tato Primera es intentar evitar todo lo posible el clinch de Adam Darby, que va a ser más grande, va a conectar rodillas en todo momento, desde el primer minuto. Yo lo que he estado viendo un poquito del irlandés en sus peleas anteriores es eso, es muy superior físicamente a la mayoría de los rivales, lo va a ser también aquí a Tato Primera, va a sacar mucha ventaja de alcance y en este caso pues también física. Por lo tanto hay que evitar en clinch, hay que intentar acortar distancias y conectar golpes cortos y salir de la distancia. Por lo tanto va a tener una tarea muy complicada Tato. Sí que es cierto que si derriba puede ganar minutos, pero como se verán en las cuotas cuando salgan, seguramente el canario parta como claro no favorito, porque es un emparejamiento muy desfavorable, como la propia compañía sabe. Y el segundo protagonista español, para mí,
el más destacado, uno también de los nombres propios del evento, va a ser Manu del Valle Moussit, el sevillano, que se va a enfrentar a Theodor Bergren en la cartelera principal. Manu del Valle, ya sabéis que he hablado de él varias veces en este programa. Voy a intentar, por qué no, un día traerlo como entrevistado. Me gustaría muchísimo, además teniendo en cuenta que vive muy cerquita de mi domicilio. Entrena en Sevilla, peleador con un récord profesional de 4-1. Perdió su primer combate profesional en marzo frente a Marco Doda, también en Cage Warriors, y ahora llega a este evento en Manchester con la necesidad o con las ganas de reponerse de esta derrota, y va a tener enfrente a un Theodor Bergren con un récord 6-3, un récord que no refleja el nivel que tiene como peleador. He estado viendo peleas suyas para recordar un poquito su estilo. Peleó a finales del año pasado contra Justin Burlinson, fue finalizado, pero Justin Burlinson es un luchador de mucho nivel en Cage Warriors, incluso llegó a pasar por el Contender Series. En su último combate perdió en el evento coprincipal contra el italiano Leonardo Damiani, peleando en Suecia frente a su público, por lo tanto una derrota muy dolorosa. Leonardo Damiani, un peleador ya veterano con mucha experiencia a nivel regional, que también pasó por el Contender Series, un peleador duro, ¿no? Un peleador que sí que es cierto, de nivel medio-bajo, pero luego a nivel europeo, a nivel regional, un peleador bastante complicado y con mucha experiencia. ¿Qué podemos decir de Bergren? Bueno, un peleador muy musculado, un peleador todavía también bastante joven, un peleador que se ha enfrentado, al menos en estos dos últimos combates, a rivales de nivel. No puedo decir lo mismo de los rivales de Manu del Valle. Sí que es cierto que Manu del Valle tiene una trayectoria como amateur mucho más amplia que la de Bergren, pero estas dos últimas peleas contra Damiani, pero sobre todo contra Burlinson, al que llevó al tercer asalto, le pueden haber hecho sumar mucha experiencia que puede ser clave en esta pelea. Para mí, lo importante es que Manu del Valle tiene la ventaja de grappling, por lo tanto tiene que intentar derribar cuanto antes a Bergren, porque Bergren arriba es peligroso, muy fuerte. No lo va a pasar mal intentando derribar, pero si derriba a Bergren, creo que en el suelo puede conseguir golpes de poder, puede incluso conseguir alguna sumisión. Cuidado con la fortaleza de Bergren, que tanto arriba como en el suelo va a dar problemas. Manu del Valle no es un peleador muy físico, al menos a nivel estético, pero sí que es cierto que tiene bastante corazón. Y vamos a ver, ¿no? ¿Qué versión vemos de Manu del Valle? Esa derrota, ¿no?, contra Doda es bastante reciente, pero es un luchador también muy grande, quizás no tan físico, al menos a primera vista, como lo es Bergren, pero luego en el suelo sabe muy bien sacar ventajas de sus cualidades. Por lo tanto, una pelea para mí 50-50, 60-40, depende de dónde se dispute. Más allá de estos combates, que como ya sabréis, pues en el próximo programa vamos a realizar el análisis de ambos, tanto el enfrentamiento de Tato como el de Manu Moussit. En el evento del viernes, lo más destacado, como comentaba antes, es esa pelea principal del peso pluma entre Alexander Luff y Aiden Lee, pero lo bueno se va a hacer esperar porque va a llegar el día siguiente con el evento 191, que es donde se va a poner en juego el cinturón del peso gallo, y luego también se va a poner en juego el cinturón interino del peso ligero. El cinturón del peso gallo, como ya sabréis, lo posee actualmente Liam Gittins, que es un peleador que va a estar muy pronto peleando en UFC. Esta podría ser perfectamente su última pelea en Cage Warriors. Su rival va a ser el italiano Alessandro Giordano. Para mí debería imponerse el inglés de forma muy clara, que se ha enfrentado a rivales mejores en sus últimos combates. Giordano es bueno, pero creo que Gittins tiene nivel UFC. Y luego, en el cinturón del peso ligero, lo van a estar disputando Omar Tugarev y James Power. James Power, un peleador al que yo siempre he elogiado en los últimos programas. Se desinfló un poquito contra Michael Pagani, donde sumó su primera derrota y única derrota como profesional, pero es un peleador al que yo siempre me he referido como futuro peleador de UFC, y creo que si se hace con este cinturón interino puede estar cerca, ¿por qué no?, de dar el salto a un Contender Series. Tugarev, su rival, peleador finlandés, invicto, 7-0, al que no conozco, ha estado peleando
en promotoras externas. No ha tenido ninguna pelea en una promotora que yo siga, por lo tanto voy a tener que ver un poquito cuál es su nivel. Pero James Power, pues los que sigáis que Warrior ya lo conoceréis. Peleador muy completo, muy fuerte, muy técnico. Un peleador que hasta su derrota contra Michael Pagani o Michel Pagani pues prometía muchísimo. Y bueno, pues se repuso, ¿no?, de esa derrota con 3 victorias consecutivas. Y ahora vuelve a estar en ese punto de mira de la UFC. Creo que tiene nivel para ello. Luego, echando un vistazo por el resto de la cartelera, vamos a tener a Dan Cooler, vamos a tener a Teddy Stringer, al propio Michael Pagani, que le rompió el récord a James Power. Se va a enfrentar al ex Bellator Tim Wilde. Y un evento pues interesante, sobre todo un evento que en comparación con el anterior, que sí que es cierto que cuenta, ¿no?, con la participación de los 2 españoles, pues se queda un poquito descafeinado, pero el bueno va a ser este Cage Warriors 191, el evento del sábado. Aún así, vamos a hacer el análisis en el próximo programa, tanto del 190 como del 191, ojalá comentando las 2 victorias de los españoles y también, ¿por qué no?, la victoria de James Power, que en este caso pues le acercaría un poquito más a la UFC. Y luego, pues pasando ya la hora de programa, va a ir para largo esto, no sé si para récord, pero sí que se va a alargar bastante. Vamos a tener también el viernes evento de PFL, como comentaba al principio del programa, nuevas semifinales. El viernes pues será el turno de los peleadores más grandes de la compañía, el peso medio, peso semipesado y también el peso pesado. La primera pelea de la noche va a ser entre Carl Albrechtson y Rafael Xavier en una pelea pues fuera, ¿no?, del torneo principal. 2 peleadores, ¿no?, de un nivel más bajito, 2 peleadores europeos. Albrechtson, un peleador que lleva muchos años peleando en Bellator, ahora en PFL, y Rafael Xavier, el alemán, pues que en su última pelea perdió contra Simeon Powell por decisión dividida, por lo tanto avanzó en el torneo el peleador inglés. La primera semifinal la van a disputar Rodrigo Nascimento y Oleg Popov, la semifinal por lo tanto del peso pesado. Una pelea muy igualada, una pelea en la que me tengo que decantar por el ruso, por lo que ha demostrado en sus últimos combates. Me sorprendió su derrota en la final del año pasado contra Denis Goltsov. Es cierto que no lució tampoco muy bien en su último combate contra Carl Williams, pero Oleg Popov me parece un peleador más completo, más duro. Creo que arriba es mejor que Nascimento, por lo tanto me decanto por el peleador ruso, que al menos mientras la pelea se desarrolla arriba debería ser superior, es más largo, y en el suelo tampoco tengo claro que Nascimento sea superior a Popov, sobre todo si acaba Nascimento en una posición de desventaja. Luego vamos a tener otra nueva pelea de Biagio Ali Walls, creo que era nieto, ¿no?, de Mohamed Ali, peleador que ya tiene un récord 2-0 como profesional, ahora vuelve a tener una pelea muy favorable, un nuevo regalo por parte de PFL. Parece que PFL está construyendo aquí una especie de promesa de cara al futuro, o una estrella. Parte con muy favorito Biagio Ali Walls, que todavía no es nada del otro mundo, pero a su rival pues no lo conozco, por lo tanto entiendo que será de muy bajo nivel para intentar asegurar una victoria más para Biagio. Peleador fuerte, un peleador que promete, pero hasta que no lo veamos contra competencia real no podremos sacar conclusiones más claras. Luego tendremos la segunda semifinal del peso pesado, que va a enfrentar a Valentín Moldavsky frente al ex UFC Alexander Romanov. Pelea muy igualada, pelea prácticamente se puede decir que 50-50. Obviamente la ventaja de cardio la tiene Moldavsky, por lo tanto en los primeros minutos Romanov será más peligroso. Romanov intentará derribar y desgastar a Moldavsky. Es más grande Romanov, pero a medida que vayan pasando los minutos creo que la ventaja la va a tener el ruso, pupilo de Fedor Emelianenko, compañero, por ejemplo, del ex campeón Vadim Nemkov. Y yo creo que va a ganar el ruso porque Romanov no me gusta. Romanov debió perder en su momento con Juan Espino. Romanov no mejora físicamente. Es un peleador que se ha quedado estancado. Y aunque Moldavsky sea de lo peorcito, ¿no?, que ha sacado Fedor de su gimnasio, o sobre todo es mucho peor que su compañero Nemkov,
creo que tiene mejor base que Romanov, sobre todo en cuanto a striking y en cuanto a cardio. En el suelo Romanov es tan grande que acaba dominando, pero para ello tiene que derribar a Moldavsky, que va a ser muy, muy, muy complicado. La primera semifinal del peso semipesado va a enfrentar a Antonio Carlos Jr., cara dos zapatos, con Simeon Powell. Un choque de estilos, una pelea en la que si Simeon Powell logra evitar derribos, va a tener ventaja arriba, va a hacer más daño arriba, es un peleador más grande, pero si la pelea va al suelo, Antonio Carlos Jr. debería conseguir otra finalización por sumisión bastante rápida, sobre todo si la pelea va al suelo en los primeros minutos, que es cuando los peleadores no han terminado de romper a sudar. Por lo tanto, una pelea bastante igualada, sobre todo cuando comience. La ventaja en el striking la debería tener Powell, pero como he comentado, en cuanto Antonio Carlos Jr. derribe a Powell o tome la espalda, ahí sí que es cierto que debería imponerse el jiu-jitsu de cara dos zapatos, que es el mejor jiu-jitero posiblemente de todo PFL. Por lo tanto, pelea 50-50 en la que me decanto por el jiu-jitsu de Antonio Carlos Jr. Luego, la primera pelea, o la primera semifinal, mejor dicho, del peso medio, va a enfrentar a Dalton Rosta y Aaron Jeffrey, dos peleadores muy similares, uno estadounidense como Dalton Rosta, otro canadiense como Aaron Jeffrey. Aaron Jeffrey, peleador que llegó a participar en el Contender Series, aunque perdió con Caio Borrallo, y Dalton Rosta, un luchador por el que Bellator pues apostó muchísimo. Perdió con el propio Aaron Jeffrey en agosto de 2023, por lo tanto esta va a ser la revancha. Una pelea también 50-50. En el primer combate partió como claro favorito el estadounidense Rosta, y aquí pues ya las probabilidades se igualan un poquito más. Por lo tanto, una pelea 50-50 en la que el striking es favorecedor para Jeffrey, y si la pelea va al suelo, pues ahí Rosta sí puede tener minutos de control. El cardio para mí mejor el de Jeffrey. Esta pelea, como es a 3 asaltos, pues tampoco va a darle mucha ventaja a Jeffrey en lo que a cardio se refiere, pero en el caso de pasar a la final Rosta en una pelea ya 5 asaltos, ahí sí creo que el estadounidense lo pasaría bastante peor, sobre todo si no logra derribar desde el principio. Jeffrey es un peleador muy complicado de derribar, muy fuerte, y este para mí es uno de los mejores combates de la noche. Luego tendremos un combate fuera, ajeno, ¿no?, a este torneo, que va a ser un enfrentamiento entre Sergio Pettis, ex peleador UFC, y Rafion Stotts, creo que llegó a ser Stotts campeón de Bellator, si no me equivoco, pelea del peso gallo, y un combate pues también muy igualado, obviamente un poquito más favorito, al menos para mí, Stotts por el momento de forma al que llega a la pelea. Sergio Pettis pues ya ha dejado su prime bastante atrás. ¿Qué podemos decir de Pettis? Peleador que en este caso pues en UFC lo hizo bastante bien. Luego fue cortado, dejó la compañía para pelear en Bellator. Le fue bastante bien hasta que llegó Patchy Mix y le finalizó por mataleón. Intentó reponerse contra Kyoji Horiguchi, firmando por Rising, pero también perdió por decisión unánime. Horiguchi ya sabéis que ha firmado por UFC, por lo tanto veremos al japonés más pronto que tarde en la compañía de Dana White. Y ahora pues se enfrenta a Stotts casi un año después de su pelea contra Horiguchi, y Stotts pues tiene un poquito más de ritmo de pelea, por así decirlo, ya que en octubre del año pasado pues se enfrentó a Marcos Breno, al que finalizó por mataleón en el tercer asalto. Pero sobre todo la victoria destacada de Stotts fue el año anterior, a finales de 2023, cuando se impuso a Dani Sabatella, que era cuando Dani Sabatella pues parecía prácticamente invencible. Por lo tanto, una pelea igualada en la que me decanto por Stotts, sobre todo por estado de forma actual. Luego, en el evento volvemos al torneo y tendremos la segunda semifinal del peso semipesado, que va a enfrentar a Phil Davis contra Sullivan Coley. Pelea pues en principio muy decantada para Phil Davis, más veterano, más experiencia. Coley pues un peleador con solo
8 peleas profesionales, que son prácticamente las derrotas que lleva Phil Davis en su carrera. Por lo tanto, pues tenemos aquí a un peleador que promete mucho, como es Colby, que viene de ganar a Alex Polisi por KO en el primer asalto, que también venció a Hamza Saliz cuando aún peleaba en Bellator, y ahora pues se va a enfrentar al rival más complicado que ha tenido nunca, que es Phil Davis, veterano de las artes marciales mixtas, 40 años, cumple 41 en septiembre de este año, viene de vencer a Rob Wilkinson por KO en el segundo asalto hace muy poquito, hace poco más de un mes, en mayo, y por lo tanto pues merece partir como favorito, y por lo tanto parte como favorito. A 3 asaltos Colby puede tener sus opciones, pero creo que ahora mismo Phil Davis pues cuenta con esa baza de la experiencia. Arriba es más peligroso, es más grande, y Colby necesita derribar desde el minuto 1 para intentar robar minutos y hacerse con la plaza en la final. La última pelea de la noche, la última semifinal del peso medio, que va a enfrentar a Fabian Edwards, hermanísimo de Leon Edwards. Se va a enfrentar a Josh Silveira, hijo del mítico entrenador del American Top Team, Conan Silveira. Una pelea que va a ser un choque de estilos. Josh Silveira, el peleador que debería intentar derribar, y Fabian Edwards, un peleador muy completo también, pero sobre todo un peleador que va a intentar mantener la pelea arriba y desgastar a Silveira arriba. Una pelea en la que Edwards parte como favorito, merecidamente. Es un luchador que está mejorando muchísimo. En su última pelea venció a Impa Kasanganay por KO en el segundo asalto, dio la sorpresa, y Josh Silveira, que incluso ha peleado en el pesado, pues ahora está en el peso medio, parece que le va bastante bien, es su división, y por lo tanto vamos a tener un auténtico peleón, una gran semifinal. Cualquiera puede pasar. Yo creo que la ventaja la tiene Edwards porque lo veo más completo y más peligroso arriba. Josh Silveira sí que es cierto que cuando se ve superado por el striking intenta derribar para controlar en el suelo, y no tengo yo claro que Silveira vaya a tener fácil controlar a Edwards en el suelo o evitar que Edwards se levante. Por lo tanto, yo creo que aquí se va a desgastar mucho Silveira y van a llegar los dos al último asalto, si es que alcanzan el último asalto, con mucha diferencia en cuanto a cardio. Silveira más desgastado y Edwards con mucho más cardio, sobre todo teniendo en cuenta que ha llegado a pelear a 5 asaltos más veces que Josh Silveira. Aún así, pelea interesante, pelea en la que me decanto por Edwards, es un peleador más hecho. Por lo tanto, para mí, pues la final del peso medio va a ser Edwards-Jeffrey, Aaron Jeffrey. Dalton Rosta contra Jeffrey es una pelea 50-50, por lo tanto, pues podríamos tener otro protagonista. Luego, para mí en el peso semipesado, creo que vamos a tener un Phil Davis contra Antonio Carlos Jr. en la final, un duelo también de veteranos. Y luego en el peso pesado, pues lo tengo un poquito más claro, y para mí pues será un Oleg Popov contra Valentin Moldavsky, duelo de rusos, duelo de compatriotas. Obviamente me puedo equivocar, no sé si el parecido con la realidad, ¿no?, que lo analizaremos ya en el próximo programa, será pura coincidencia, pero esas son mis predicciones para las finales de PFL, de estas 3 categorías grandes. Y el mejor análisis, como ya sabéis, o al menos mi análisis, el mejor no, pues lo tendréis en el próximo programa. Lo que también tendréis en el próximo programa pues será el análisis de UFC 317, que va a ser el gran evento de la semana, el gran evento del mes, uno de los grandes eventos del año, evento que nos trae el regreso de Ilia Topuria al peso ligero, que nos trae también el regreso de Charles Oliveira a una pelea por el campeonato, en este caso el cinturón vacante del peso ligero, y también nos va a traer la tercera defensa, si no me equivoco, de Alexandre Pantoja del cinturón del peso mosca masculino. Evento numerado, evento grande, una expectación altísima por muchos de los combates que vamos a ver en esta cartelera, evento que se va a disputar en el T-Mobile Arena de Las Vegas, por lo tanto volvemos a los horarios de madrugada, y un evento que vamos a analizar a continuación, pues desde la primera pelea hasta la última. La primera pelea de la noche, en principio, ¿no?, ya sabéis que siempre hay cancelaciones, debería ser el enfrentamiento entre Nico Price y Jacob Smith. Aquí tenemos al mayor favorito
de toda la cartelera, que es Jacob Smith, un peleador que debería arrasar a Nico Price en el segundo asalto, mucho mejor actualmente Jacob Smith que Nico Price, por lo tanto para mí va a ser una victoria de Smith por KO en el primer asalto. Pelea muy fácil esta que va a tener Jacob Smith y debería dominar, debería finalizar en los primeros minutos. Es el gran favorito de la cartelera, por lo tanto debería dominar. El segundo favorito, como curiosidad, pues va a ser Ilia Topuria. El resto de peleas muy igualadas, como vais a ver a continuación. La segunda pelea de la noche, ya un poquito más igualada, va a ser el enfrentamiento entre Jonathan Diniz y Alvin Hines. Jonathan Diniz se iba a enfrentar a Justin Tafa, el mayor de los Tafa. Se ha caído de la pelea Tafa a última hora. Entra Alvin Hines y si habéis estado siguiendo este programa, pues sabréis que Alvin Hines es un peleador que ha peleado en LFA, un luchador que en LFA ha dominado y ha sometido prácticamente a todos sus rivales, por lo tanto es un jiu-jitero de primer nivel. El problema es que para llevar a Jonathan Diniz al suelo tienes que derribarlo y eso va a ser muy complicado. Lo va a tener muy difícil, la ventaja también en el striking es muy grande para Jonathan Diniz, por lo tanto lo va a tener muy complicado Alvin Hines en esta pelea. Si por algún casual la pelea va al suelo, Alvin Hines va a dominar y posiblemente finalice, someta a Diniz. Como es muy complicado que ocurra esto, me decanto por el brasileño, en este caso por KO, porque es el mejor rival al que se ha enfrentado nunca, el bueno de Hines, que me da mucha pena no verlo debutar de esta forma en corto aviso en UFC y con un emparejamiento tan desfavorable como es este. Luego también vamos a tener el debut de Jackson McVeigh, que se va a enfrentar al expresidiario Cedric Dumas. Una pelea igualada en la que me decanto por McVeigh, sobre todo teniendo en cuenta los problemas que ha tenido legales Cedric Dumas. Y una pelea en la que Jackson McVeigh debería intentar cerrar distancia. En el clinch es superior. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver a qué Cedric Dumas vemos. Hay que tener en cuenta pues todos esos líos que ha tenido legales. Creo que ha estado incluso en prisión durante varios meses. Por lo tanto, vamos a ver si ha podido entrenar, en qué estado lo vemos, si da el peso. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué Cedric Dumas nos encontramos. McVeigh, por lo que he podido ver, peleador muy grande, peleador completo, peleador con bastante corazón, pero tampoco un peleador muy completo o muy peligroso, al menos en lo que se ha visto hasta ahora de él. Por lo tanto, yo me decanto, sobre todo por la incertidumbre que hay alrededor de Cedric Dumas, por una victoria de McVeigh, victoria en el debut del estadounidense en UFC. Luego vamos a tener a Terence McKinney enfrentarse a Slava Borshev, una pelea en la que McKinney va a lanzar bombas desde el minuto 1. Borshev no tiene una muy buena defensa de striking, ya lo vimos ser noqueado por Chase Hooper, por lo tanto debería ser una victoria por KO de Terence McKinney o incluso por sumisión de Terence McKinney en el primer asalto. Si pasa el primer asalto, pues vamos a ver cuánto le dura el cardio a Terence, pero para mí una victoria por finalización para el norteamericano en los primeros 5 minutos. Luego, Viviane Araújo se va a enfrentar a Tracy Cortés. Me decanto por la norteamericana, por estado de forma. Viviane Araújo es una peleadora muy veterana, ya 38 años. Es cierto que venció a Karine Silva, dio una gran sorpresa frente a Karine Silva a finales del año pasado, pero creo que no va a poder alargar su buena racha contra Tracy Cortés, que partirá mucho más motivada, necesita ganar tras esa derrota contra Rose Namajunas hace un año. Y yo me decanto por Tracy Cortés, a pesar de que puede ser una pelea muy igualada. Luego, José Delgado y Haider Amil se van a enfrentar en una de las mejores peleas de las preliminares. Pelea muy igualada. Haider Amil, un luchador invicto, 11-1, peleador que va con todo, con muchísimo cardio, mucha potencia. Un peleador que ha pasado por el LFA, que ha pasado por Bellator, que ahora en UFC pues se venció a William Gomis, venció a Jin Jon Lee y también a Fernie García. Sus dos primeras peleas venció por finalización. Y José Delgado, pues un luchador que ya he hablado de él muchas veces, para mí una de las mayores promesas del peso pluma. Un peleador que viene de hacerlo genial contra Conor Matthews a comienzos de año,
consiguió el contrato venciendo a Ernie Juárez en el segundo asalto con un rodillazo increíble. Y para mí, más allá de que los golpes de poder los va a tener Haider Amil, creo que José Delgado es el peleador que va a imponer su ritmo y es el peleador que debería acabar llevándose al menos 2 asaltos de la pelea. Aún así, auténtico peleón, muy cerrado. Me decanto por José Delgado a pesar de que Haider Amil en estos momentos es un luchador muy hecho y muy peligroso. Pero creo que José Delgado es un proyecto de top 15, top 10 de la división. Luego vamos a tener en el peso medio a Gregory Rodríguez y a Jack Hermansson. Gregory Rodríguez, como ya sabréis, pues viene de perder contra el ex contendiente Jared Cannonier. Perdió de forma contundente en el cuarto asalto, tras desgastarse muchísimo en los primeros 5 minutos. Y Jack Hermansson, pues un luchador muy veterano, al que hemos visto enfrentarse a los mejores de la UFC. Dio la sorpresa contra Joe Pyfer a comienzos del año pasado, cuando se impuso por decisión unánime. Y ahora, año y medio después, pues llega para enfrentarse a Gregory Rodríguez en una pelea igualada en la que parte como ligero no favorito. Pelea a 3 asaltos, por lo tanto la ventaja para mí para el brasileño, pero si Hermansson logra derribar, si logra desgastar a Gregory Rodríguez en los 2 primeros asaltos, puede llegar con opciones al último, pero sí que es cierto que arriba la ventaja la tiene Rodríguez y en el suelo Rodríguez también es un jiu-jitero de muy alto nivel. Por lo tanto, una pelea en la que me decanto por el brasileño. Luego, en la primera pelea de la cartelera principal, para mí, pues uno de los mayores peleones de la cartelera, que va a ser el enfrentamiento entre Peyton Talbot y Felipe Lima. Peyton Talbot, una de las mayores promesas que ha llegado al peso gallo de la UFC. Felipe Lima, ex campeón de Octagon. Talbot, hasta su derrota contra Raoni Barcelos, pues apuntaba a ser futuro contendiente en un par de años, y con su derrota pues se ha desinflado un poquito esa burbuja. Ahora contra Felipe Lima parte como no favorito por primera vez en mucho tiempo. Siempre ha partido como claro favorito en sus peleas en UFC. Y aquí pues la verdad que coincido con los expertos, lo va a tener muy complicado Talbot. Felipe Lima es un muy mal emparejamiento para él. Vamos a ver cómo se repone también mentalmente Peyton. Y Felipe Lima, pues qué podemos decir, un peleador súper completo, buen cardio, buen striking, buen grappling, buen ritmo, poder en las manos, capacidad de finalización en el suelo, peligroso en todas las áreas. Por lo tanto, un auténtico peleón este que vamos a tener. Para mí muy igualado, pero quizás una pelea 65-35 para el brasileño. Como curiosidad, solo una derrota para ambos. La última de Peyton Talbot, como ya he comentado, contra Raoni Barcelos en su último combate, y la última derrota de Felipe Lima en su debut contra Iván Luis hace ya prácticamente 10 años. Por lo tanto, pelea muy igualada en la que no me desagradaría pues ver a cualquiera de los dos haciéndose con el triunfo. Obviamente, pues me encanta Felipe Lima, también me gusta mucho Peyton Talbot. Esta puede ser una pelea que acabe marcando el futuro de uno de los dos. Una derrota para Talbot ahora podría cortar en seco su proyección. Una derrota para Lima también pues sería dolorosa porque cortaría su ascenso. Por lo tanto, pues combate con mucho en juego, que le va a dar una tensión extra y que lo hace mucho más interesante de lo que ya es por el nivel de los dos peleadores. Por lo tanto, muy atentos a esta pelea, de los más destacados, y por eso está en la cartelera principal. Luego vamos a tener a Beneil Dariush enfrentarse a Renato Moicano. Vamos a ver qué versión de Beneil Dariush vemos en este combate, sobre todo teniendo en cuenta que esta pelea debería haberse hecho a comienzos de este año, en ese evento UFC 311 en el que se cayó el rival de Islam Makhachev, que iba a ser Arman Tsarukyan, y entró en reemplazo de última hora Renato Moicano. Por lo tanto se cayó ese emparejamiento, tuvo mala suerte el bueno de Beneil Dariush, y ahora pues llega esta pelea reprogramada para varios meses después, pelea en la que parte como favorito, como ligero favorito, Renato Moicano. Y sobre todo pues hay que tener en cuenta que Dariush no pelea desde finales de 2023, por lo tanto
prácticamente año y medio sin pelear, que se puede notar. Aún así es una pelea muy cerrada. Si Beneil Dariush viene al 70-80% de lo que es, que para mí va a ser complicado, creo que es mejor en el striking y en el wrestling y también en el jiu-jitsu a Moicano, pero como no tiene ese ritmo de pelea, pues esa incertidumbre, ¿no? No sé en qué estado de forma va a presentarse Benny, pues lo veo, ¿no? Lo veo mucho más igualado de lo que en un principio podría ser. Si esta pelea se hace 5 años, Dariush pues sería muy, muy, muy favorito. Como se hace ahora con Moicano en el mejor estado de forma prácticamente de su carrera, más allá de la última derrota contra Islam, que era lo que presumiblemente pues todo el mundo sabía que iba a pasar, pues el combate se iguala mucho más, las cuotas son muy parejas, por lo tanto pues tenemos uno de los combates más igualados de la cartelera principal. También va a estar igualado, o en principio parece que va a estar igualado, el enfrentamiento entre Brandon Royval y Joshua Ban, que va a decidir quién va a ser el siguiente retador del peso mosca masculino. Joshua Ban, ascenso fulgurante, Brandon Royval contendiente número 1, Joshua Ban, como ya he comentado, futuro campeón de la división. Y aquí, pues, si nos dejamos llevar por estados de forma, pues se te puede ir rápidamente la mirada a Joshua Ban, que es un peleador súper completo, que viene a hacerlo genial en sus últimos combates, sobre todo en su última pelea, pero enfrente va a tener a un Brandon Royval que cuenta con la baza de la experiencia, con la baza de haberse enfrentado a lo mejor de la división, de haber vencido y de forma muy contundente, bueno, fue decisión dividida, pero de forma muy solvente a Tatsuro Taira, venció también a Brandon Moreno el año pasado y ahora pues se enfrenta a Joshua Ban con la posibilidad de perder su posición ventajosa en el ranking. Por lo tanto, necesita ganar Brandon Royval a Joshua Ban para ser el futuro retador del cinturón, y Joshua Ban, si gana, pues se va a colocar ahí en una posición privilegiada y posiblemente pues esté amenazando al título pues a finales de este año, comienzos del siguiente. Pelea muy igualada, pelea 50-50. Quizás me decanto por Brandon Royval porque tiene pues esa ventaja de la experiencia. Joshua Ban viene de enfrentarse a Bruno Silva, que actualmente está muy lejos de lo que es Brandon Royval. Nunca se ha enfrentado Joshua Ban a un rival como Brandon Royval, por lo tanto, cuidado que aquí podemos tener un muro, ¿no? Al menos en el momento actual de la carrera de Joshua Ban. Aunque yo lo vea como campeón, ahora mismo puede ser que se le quede un poquito grande Brandon Royval, que venció a Tatsuro Taira, que venía lanzado hacia el cinturón, que venció al ex campeón Brandon Moreno. Por lo tanto, él sabe lo que es enfrentarse a los mejores de la división y necesita ganar esta pelea para que él sea el futuro retador del cinturón. Pelea en la que me decanto por Brandon Royval, por momento actual, por experiencia, pero si gana Joshua Ban me voy a alegrar como el que más. En la siguiente pelea, pues en misma división, pelea por el cinturón, Alexandre Pantoja, campeón del peso mosca, Kai Kara-France, revancha de un duelo que ya tuvieron hace casi 10 años en The Ultimate Fighter, pelea en la que se impuso el brasileño Alexandre Pantoja por decisión unánime, y Kai Kara-France llega a esta pelea después de vencer por KO a Steve Erceg, llevándose un bono de la noche por actuación, por performance, y aquí lo va a tener muy complicado, aquí lo va a tener mucho más complicado. Sobre todo hay que echar un poquito la vista atrás para ver que en 2023 perdió contra Amir Albazi, perdió en 2022 contra Brandon Moreno, ha peleado muy poquito, prácticamente está yendo a pelea por año, y lo va a tener muy complicado Kai Kara-France. Sí que es cierto que tiene ese poder de KO, que puede finalizar a Pantoja. Pantoja es un luchador que ya tiene 35 años, por lo tanto empieza a afrontar ya el ocaso de su carrera. Kai Kara-France tiene 32, por lo tanto está en un momento de forma, o a nivel físico está en un momento pues top, por así decirlo. Y el poder de KO lo tiene Kai Kara-France, el poder de finalizar en el suelo lo tiene Pantoja, la ventaja de ya saber cómo vencer la tiene Pantoja por esa victoria en el TUF, pero son dos peleadores muy distintos a lo que fueron, ¿no? En 2016, cuando se enfrentaron en este torneo de The Ultimate Fighter. Por lo tanto, pelea igualada, pelea en la que el cardio va a ser fundamental. Vamos a ver en qué estado llegan
los dos a los últimos asaltos. Vamos a ver, por supuesto, si Pantoja resiste los golpes de poder que va a conectar en algún momento Kai Kara-France. Si la pelea va al suelo, vamos a ver cómo de dominante es Pantoja. Y para mí una pelea muy interesante porque entiendo el favoritismo del brasileño. Quiero que gane el brasileño. Los que me conocéis o me estáis escuchando desde hace varios programas, pues sabéis que Pantoja es uno de mis peleadores favoritos, por lo tanto voy con él. Pero cuidado que es una de las peleas más igualadas de la noche. Todas son muy igualadas, pero esta es una de ellas. Y aquí va a haber más alternativas que por ejemplo, en la pelea principal, que es en la que va a enfrentar a Ilia Topuria y a Charles Oliveira. Partiendo de la base de que tengo mucho aprecio a Charles Oliveira, es un peleador que me encanta, quiero más a Oliveira que a muchos de mis primos, por así decirlo, pues hay que tener en cuenta y sobre todo dejando a un lado, ¿no?, los colores, la bandera, lo que sea, que hay que tener en cuenta el nivel de Ilia Topuria, lo que ha significado Ilia Topuria para las artes marciales mixtas en los últimos años. También hay que poner en valor, ¿no?, lo que ha conseguido Charles Oliveira en toda su carrera, el mayor finalizador de la historia de la UFC, creo que también el mayor sometedor de la historia de la UFC, el que más sometimientos ha conseguido. Esto se valora, son 45 peleas profesionales las que tiene Charles Oliveira a sus espaldas. Un auténtico fenómeno, uno de los favoritos del público, un peleador que ha sabido reponerse de muchísimas adversidades, pero enfrente va a tener al mayor talento que ha tenido la UFC en mucho tiempo, y ese es Ilia Topuria, un peleador que sube ahora al peso ligero después de apalizar a Alexander Volkanovski y a Max Holloway, de hacer lo que nadie hizo o nadie ha hecho, que es vencer a dos de los GOATs del peso mosca, como son Volka y Holloway, y ahora sube en busca de nuevos retos con el mismo objetivo, y es finalizar a Charles Oliveira. Si echáis la vista atrás a este programa, vais a ver que cuando se oficializó el combate, pues tuve un programa especial de una media hora analizando la pelea. Por lo tanto, sobre todo si queréis ver un análisis un poquito más exhaustivo, porque no me voy a quedar ahora hablando varios minutos de este combate. Si queréis este análisis lo tenéis ahí, podéis iros hacia atrás. Y sobre todo, pues en esta pelea vamos a tener varias claves. Vamos a ver qué estrategia trae cada uno. Obviamente Charles Oliveira, donde es peligroso es en el suelo. Topuria en el suelo es un animal. No se ha visto todavía lo bueno que es en el grappling, más allá de lo que pudo hacer contra Bryce Mitchell o cómo neutralizó a Ryan Hall, cuando en ese momento ningún peleador quería enfrentarse a Hall, todos huían de él y le pegó una auténtica paliza. Y hay que tener en cuenta pues varias claves para mí importantes en esta pelea. Y es cómo va a evitar Charles Oliveira que el jab de Topuria marque el ritmo de la pelea. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a intentar derribar a Ilia? ¿Lo va a poder conseguir? ¿Cómo va a conectar sobre Ilia? Obviamente hay que partir de la base de que Charles va a ser más largo, va a ser más grande, pero Ilia también tenía la desventaja contra Jai Herbert y más allá de la patada que se come, luego le pega una auténtica paliza. Jai Herbert es incluso más grande que Charles. Pero la clave va a ser cómo Charles va a evitar que Ilia domine en el boxeo, que Ilia domine con su jab, con el que va a hacer muchísimo daño. Tiene la opción de derribar, entiendo que lo va a intentar. En el suelo, entiendo que Charles Oliveira incluso firma llevar a Ilia al suelo, aunque eso signifique que él tenga una posición de desventaja. Charles Oliveira es muy peligroso, incluso en una posición inferior, teniendo a Ilia en la media guardia. Pero es una pelea con muchas alternativas, es una pelea en la que yo veo difícil encontrar opciones de victoria para Oliveira, más allá de alguna sumisión que pueda encontrar en algún momento, algún despiste de Ilia, alguna toma de espalda, por supuesto, algún mataleón, ¿no? Que ya sabéis que es muy difícil defender contra peleadores tan largos y tan habilidosos en el suelo como Charles, pero esa posición de ventaja, de dominio de espalda de Charles, que es lo que le llevarían al brasileño a vencer por mataleón o a tener opciones de sumisión, se me hacen complicado verlas, la verdad. Creo que Ilia va a marcar dónde se disputa la pelea, creo que incluso él puede intercalar algún derribo
para hacer que Charles baje la guardia y luego conectar arriba. Creo que esa es una estrategia que se ha tenido que entrenar en este campamento de Ilia. Y también hay que tener en cuenta que Ilia Topuria está implementando las patadas. Y eso puede hacer mucho daño a Oliveira, puede cortarle la movilidad, puede cortarle la fuerza a la hora de intentar derribos. Incluso Ilia, si quiere, puede incluso buscar el KO por patadas a la pierna o llevar al suelo a Oliveira y seguir pateando las piernas, invitarle a que se levante y luego seguir talonando los apoyos de Charles. Por lo tanto, yo veo muchas opciones de victoria de Topuria, más allá del obvio KO, ¿no? Si conecta, va a mandar a dormir a Oliveira. Y Oliveira, pues por supuesto, puede encontrar un golpe de poder, como lo pudo encontrar Jai Herbert, pero va a estar complicado. Si conecta, por supuesto, puede noquear a Ilia. Estos son artes marciales mixtas, pero creo que el peligro aquí en el striking va a venir por parte de Ilia, aunque sea más corto. La subida de peso está siendo excepcional. Solo hay que ver los vídeos, ¿no?, de Ilia en redes sociales. Ahora está mucho más preparado para esta división que lo que estaba cuando subió para pelear contra Jai Herbert, que al fin y al cabo en esa pelea era Ilia cortando menos peso de lo habitual, pero prácticamente el Ilia del peso pluma. Ahora no, ahora ya ha hecho una subida metódica al peso ligero. Por lo tanto, pues hemos visto un aumento de masa muscular, va a tener que cortar peso, pero bueno, obviamente va a ser más cómodo que el corte a las 145 libras. Por lo tanto, vamos a ver a un Ilia muy compacto, con mejor cardio, más fuerte, más cómodo en el wrestling, más poderoso, más poder de KO arriba. Un peleador con un boxeo súper técnico, un jab sobresaliente. Va a conectar muchísimo con el jab, aunque sea menos largo o más cortito que Oliveira. Creo que tiene la ventaja del boxeo y Oliveira va a intentar derribar desde el primer minuto. Necesita derribar, no sé si va a intentar también contrarrestar las patadas de Ilia con algún low kick, con algún high kick, pero Ilia debería intercalar patadas con jab, intentar algún derribo, pero no para llevar a Charles al suelo, sino para que baje la guardia y seguir talonando y destrozando los apoyos de Oliveira. Si consigue patear lo suficiente para que ya Charles no se plantee el derribo o haga derribos desesperados, va a conectar algún puñetazo mientras Charles entra a intentar el derribo desde mucha distancia y va a noquear a Charles Oliveira. Por lo tanto, para mí, lo más probable que ocurra en esta pelea es que Topuria tire de experiencia y salga calmado, intente dañar a Charles arriba, intercalando patadas que hagan mucho daño, intercalando también algún derribo sin necesidad de que intente finalizar el propio derribo, sino que sean amagos, busque un poquito el clinch, el single leg, el double leg, pero no consiga ese derribo porque Charles también tiene peligro con las guillotinas, y siga haciendo daño hasta que ya pues lleguemos a un tercer, cuarto asalto en el que Charles esté desgastado tanto abajo como arriba, ya no sepa muy bien cuál va a ser el siguiente movimiento de Ilia, y ahí sí que Ilia conecte uno de sus golpes de poder y consiga la finalización. Por lo tanto, para mí, creo que vamos a tener una nueva finalización de Ilia Topuria. Me sorprendería muchísimo que no finalizara Charles Oliveira en esta pelea. Iba a ser una finalización por KO en el tercer, cuarto asalto del combate. Obviamente, muchísimo cariño a Charles Oliveira. Me va a doler mucho, ¿no?, ver al brasileño finalizado en esta pelea. Es mi predicción. Creo que Ilia Topuria está en un momento ideal de forma. Creo que Ilia Topuria incluso tiene capacidad técnica para enfrentarse a Islam Makhachev en las 170 libras. Distinto sería enfrentarse a otro peleador de las 170, pero a Islam sí que le podría hacer frente. Por lo tanto, vamos a tener a Ilia levantando su segundo cinturón en la UFC este fin de semana. Si no es así, estaría muy sorprendido. Como ya he comentado, me sorprendería mucho incluso que no ganara por finalización Topuria. Y por mucho respeto que le tengo a Charles Oliveira, que es uno de los peleadores a los que más admiro de la UFC, creo que ahora mismo Ilia está a otro nivel. Creo que ahora mismo Ilia es invencible, más allá de algún golpe que pueda sufrir fortuito. Y creo que Ilia va a noquear a Charles do Bronx Oliveira, futuro Hall of Fame de la UFC. Por lo tanto, este es mi análisis de una pelea
menos igualada de lo que muchos creen. Ojalá tengamos pelea, ojalá pues sea lo más entretenida posible. Pero lo veo muy complicado para Charles Oliveira. De verdad lo creo. Creo que el rival más complicado actualmente en el peso ligero para Ilia sería Arman Tsarukyan, por el estilo que tiene. Y creo que Charles se amolda muy bien a lo que es el estilo de Ilia, de dominar con el boxeo, conectar y mandarte a dormir. Incluso ese juego de patadas que está implementando, creo que Charles Oliveira es uno de los peleadores que más sufren estas patadas, porque al fin y al cabo es un peleador muy largo, pero tampoco es un peleador muy musculado, muy finito, y va a sufrir mucho, va a sufrir esas patadas bajas que debería implementar Ilia. Si no implementa este juego me sorprendería mucho, pero, grosso modo, Ilia Topuria va a noquear a Charles Oliveira este fin de semana. Esa es mi predicción. Me va a doler mucho, pero es lo que creo que va a pasar. Y ocurra lo que ocurra, pues este fin de semana traeré el análisis más desgranado de la pelea, al igual que el análisis de lo ocurrido en todo el evento, en el que va a haber pues combates muy interesantes, todos muy igualados, más allá de esta pelea principal y la primera pelea de la noche, emparejamientos muy buenos, muy bien casados, y os deseo, ¿no?, que tengáis muy buena semana. Os espero la próxima semana con el programa número 43. Muchas gracias por haber escuchado 4 onzas. Vivan las artes marciales mixtas.